Muy buenas noches, bienvenidos a Iglesia Cristiana Casa sobre la Roca, Mérida, Yucatán. Hoy estamos martes de estudio bíblico y vamos a ver, estamos viendo de hecho el libro de los Filipenses, pero estamos en el capítulo 1, versículo 20. Ahí nos quedamos, vamos a ver versículos 21 al 26. Y el tema es: la muerte para el verdadero cristiano no es una derrota, es una doble ganancia. Vamos a orar para que el Espíritu Santo tome control. Señor, te damos gracias por un día lleno de bendiciones. Y pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo obre a través de esta predicación en la vida de las personas que van a escuchar, Señor. Pedimos, Señor, que con tu autoridad y tu poder obres en cada corazón, Señor, y tu iglesia sea edificada y las personas que no te conozcan, Señor, puedan ver, Señor, la necesidad urgente de rendir su vida a tu señorío, Señor. Suplicamos y rogamos que tú obres, Señor. Hemos visto cómo obras en la vida de muchas personas, Señor. Ten misericordia de ellos como la tuviste de nosotros, Señor. Y obra a través de esta predicación. Dirige mis palabras y que tú seas glorificado y exaltado en ellas. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Estamos viendo: la muerte para el verdadero cristiano no es una derrota, es una doble ganancia. Ahora vamos a recordar, la semana pasada, el apóstol Pablo, a pesar de que estaba en prisiones, a pesar de que estaba teniendo padecimientos, recuerden que habían contiendas por celos, por envidias, porque habían hermanos en Cristo, tristemente hermanos en Cristo que estaban pues de alguna manera queriendo desprestigiar a Pablo para quedar por encima de Pablo, debido a que Pablo pues estaba ya siendo como que una persona muy renombrada, ¿no?, por todo lo que estaba haciendo. Tristemente pues esto lo llevó a contiendas, a tener como contrincantes a los propios hermanos. Él no, ellos lo tenían como contrincante. Entonces, a pesar de todas estas cosas, Pablo tenía la confianza de que el Señor movería los hilos para que el evangelio progresara. Así que esto es lo que vimos la semana pasada, pero hoy el apóstol Pablo va a enseñar a esos cristianos, a esos filipenses, y nos va a enseñar a nosotros que para el cristiano, aún en situaciones como esta, debe de haber gozo. Debe haber gozo y debemos dar gloria cuando estamos en situaciones tanto cómodas como incómodas. Situaciones tal vez adversas, situaciones tal vez que nos veamos muy mal, y situaciones buenas, tanto en esas como en las otras. Pablo, tanto en salud, tanto en vida como en muerte, el cristiano debe de estar con ese mismo gozo y debe dar gloria al Señor, porque para el cristiano no es el fin. Por ejemplo, la muerte no es el fin. Aún en nuestro lecho de muerte no es la derrota, es la gloria, porque Pablo dice que es una doble ganancia para el cristiano, y ahorita lo vamos a ver por qué. Así que Pablo enseñará que en padecimientos o fuera de ellos, el cristiano se goza y glorifica a Dios. Vamos a ver nuestro texto de hoy. Está en Filipenses capítulo 1, versículo 21 al 26, que dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y confiado en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Nuestro texto de hoy, y esta frase que vemos acá, la escuchamos mucho, constantemente escuchamos que dicen: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Se cita por todos lados, los cristianos la citan, pero debemos entender en la situación en la que se encontraba Pablo para poder citar esto, ¿no? Pablo estaba en padecimientos, estaba en prisiones, estaba en persecución, estaba en contiendas. O sea, de alguna manera vimos que los hermanos le tenían celos, envidia, y por eso salían estas contiendas. O sea, estaba totalmente pues atribulado, estaba siendo atribulado, tristemente perseguido por hermanos en Cristo. O sea, no solo la oposición del mal, sino también los propios hermanos en Cristo. Entonces Pablo quiere darnos una enseñanza tanto a los filipenses como a nosotros, que veamos que debemos discernir, que debemos ver espiritualmente, que tenemos que tener perspectivas eternas y aprender que tanto en prisiones como fuera de ellas, tanto en padecimientos como fuera de ellos, tanto en vida, salud
como en muerte, Pablo se gozaba. Pablo se gozaba, Pablo glorificaba a Dios. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que todo lo que sucedía, sea bueno o malo, todo obra para bien, porque él mismo lo escribió, él mismo lo plasmó a los romanos en el capítulo 8, versículo 28, donde dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, a todos esos hijos de Dios, a todos esos amados hijos. ¿Por qué? Porque Cristo los amó, Dios los amó. A ellos que fueron llamados para el propósito de Dios, todo lo que pueda suceder, bueno o malo, obra para bien. Es su Dios, es su Señor y está en control absoluto. Y Pablo está diciendo hoy en nuestro texto, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que aun si la muerte llegaba en esas prisiones, no sería una derrota para él. No sería algo que no diera gloria a Dios, al contrario, daría gloria. Sería como una graduación para la gloria, una ganancia neta para Pablo. ¿Por qué? Porque dice, porque para mí el vivir es Cristo. O sea, Pablo está diciendo, desde que yo vine a Cristo, mi vida es rendida a Cristo, yo doy todo por Cristo, yo hago todo por Cristo. Pero también decía, el morir es ganancia, porque Pablo sabía que aun si moría, iba a glorificar al Señor, pero era ganancia porque él iba a estar en la presencia del Señor, que es lo mejor de lo mejor. Pero vemos dos sentidos acá. Primero que nada, glorificaría a Cristo. ¿Por qué? Porque dio su ser, dio su vida por el Evangelio. Entonces, esto traería gloria al Señor. Y si moría, obviamente, doble gloria. La gloria del Señor y la gloria que él recibiría al estar en presencia del Señor. Esa presencia inmediata en la cual la Biblia nos dice. Así que sería lo mejor de lo mejor para Pablo morir. Decía, bueno, si muero, yo estoy en la presencia, es ganancia. Estoy en la presencia del Señor. Consideraba la muerte como una ganancia. Y esta consideración que tenía Pablo, pues está bien argumentada, está bien fundamentada contra esa falsa doctrina que enseña de que el alma duerme. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que cuando mueres duerme, durmió, pero no significa, ese dormir no significa que duermes como en un sueño y que más adelante el Señor te va a despertar. No. Esta palabra significa que es como que mueres, como que cierras los ojos, pero los abres inmediatamente en presencia de Dios. Si tú realmente rendiste tu vida a su señorío. Así que esta frase que acá está utilizando Pablo también derrumba esta falsa doctrina, derrumba la falsa doctrina del purgatorio, que dice que los que han muerto van a ir a sufrir un tiempo para purificarse antes de ir a la presencia de Dios, porque es claro que está Pablo enfocado en que si él muere es ganancia, porque inmediatamente va a la presencia de Dios. Así que derrumba estas dos doctrinas que son falsas. Pablo aquí afirma morir, es diciendo, el morir es ganancia. Está afirmando que la presencia del Señor es inmediata, que estar en el cielo es inmediato si tú eres de Cristo. Y está bien claro, enseña que aparte de que no es esa purgatorio que están diciendo, también está enseñando que Pablo no tenía temor a la muerte. Si Pablo moría, dice, si muero es ganancia. O sea, wow, yo quiero morir, casi está deseando morir. Y ahorita lo vamos a ver en estos versículos que leímos, que está anhelando morir porque él ya quisiera estar con el Señor. Pero sabía, ahorita vamos a verlo, que necesitaba estar aún un tiempo más acá. Entonces vemos que Pablo pues no tenía temor, y esto nos debe llevar a todo cristiano a observar que no debemos tener temor a la muerte. Y digo, no es algo que digas, bueno, o sea, no puedo tener ni un poquito. No, sí lo tenemos, pero no debemos tenerlo. O sea, debemos estar firmes en la fe, debemos estar totalmente confiados en el Señor. Pero eso no quiere decir que no seas cristiano si tú dices, bueno, es que yo tengo miedo a la muerte. O sea, tú eres cristiano, puedes temer, pero no deberíamos temer, porque temer a la muerte solo demuestra debilidad, solo demuestra nuestra falta de firmeza en la fe. Pero no significa que no seas cristiano o que seas malo, no. Esto evidencia obviamente que estamos no muy bien, o sea, como que no muy firmes, como que estamos medio tambaleantes, como que dudamos. Entonces esto muestra debilidad, esto muestra como somnolencia espiritual, como enfermedad espiritual.
Así que es importante que estemos firmes en esto. Entonces Pablo también dice acá en el versículo 22, mas si el vivir en la carne resulta para mí, en beneficio de la obra, ¿ok? O sea que Pablo está confiando en que Dios tiene la intención de que Pablo tiene que llevar una vida de fruto, una vida fructífera. Así que Pablo está diciendo que él tiene que llevar ese fruto porque es el plan de Dios. O sea que si Pablo vivía, o sea, porque él dice, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Si Pablo vivía, su vida tenía que ser fructífera, sería para glorificar al Señor Jesucristo, cumpliendo la voluntad de Dios. Y al mismo tiempo, pues animaría a los filipenses y a nosotros para vivir para Cristo, para dar todo por Él como Él lo estaba haciendo. Una persona que viene a Cristo debe de rendir toda su vida al señorío de Jesucristo, debe dar todo por Cristo. Porque Cristo no te pide algo a medias, o sea, medio dame esto, no, Él quiere todo de ti, Él dio todo por ti y Él quiere todo de ti. Entonces cuando viene una situación a nuestras vidas, no queremos rendir ciertas cosas, nosotros debemos dar todo por el Señor. En este caso, pues, Pablo nos quiere enseñar, nos quiere alentar, algo así como cuando va a haber una guerra y un poco antes de entrar en esa acción contra el oponente, los combatientes pues son alentados por una persona que viene a dar un discurso, ¿no? Un discurso de aliento, un discurso de motivación para antes de la batalla, para ir a la batalla motivados con todo, ¿no? Entonces Pablo nos está diciendo, mira, tú vienes a ser de Cristo, tú tienes que ser alentado, ¿no? Empieza a alentar. Mira, yo rendí, me apasioné y di toda mi vida por el Señor y de esa manera doy gloria. Pablo nos está animando a que demos toda nuestra vida, todo nuestro ser, todo por Cristo. Entonces ese enfoque debe estar siempre en nuestra vida, en la vida del cristiano. El cristiano debe vivir avivado con esas virtudes que el Espíritu Santo ha dado a nosotros para llevar ese fruto, para ser como Cristo, para seguir las pisadas. Y esto lo dijo el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 8, donde dice, en esto es glorificado mi Padre. O sea, ¿cómo vamos a darle gloria a Dios? ¿Cómo vamos a estar gozosos y darle gloria a Dios Padre? Acá dice, en que llevéis mucho fruto. En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, aquí es importante que sigamos esas pisadas de Pablo. Que Pablo, wow, dio todo por el Señor. Porque es triste que muchos cristianos aún no han entendido que cuando ellos fueron perdonados, fueron salvados, fueron regenerados, no fue para que sigan sus propios propósitos. No fue para que lleven una vida como a ellos les plazca, que sigan haciendo de las suyas y viviendo para sí mismos, sino que fueron comprados a precio de sangre para hacer la voluntad de Dios, para rendir su vida realmente al señorío. Allá no hay rendición cuando estamos haciendo lo que a nosotros nos agrada, lo que nosotros queremos, lo que nosotros creemos. No, el cristiano debe saber que fue comprado, que tiene un amo, que tiene un dueño y que debe hacer su voluntad, que debe morir a su yo, que debe morir a su voluntad y seguir las pisadas, el sistema de Cristo. Debe esforzarse con certeza a vivir para Cristo y llevar mucho fruto para el reino de Dios con sus vidas. Y también de esta manera pues glorifica al Señor. Ahora Pablo sabía que si moría sería una ganancia para el Evangelio, pero también sería una ganancia para él, porque estaría en gloria disfrutando de la presencia del Señor Jesucristo en el cielo. Y eso nos impacta, nos siempre ha sido nuestra esperanza, nuestro anhelo, y es algo wow, increíble, majestuoso. Y esto obviamente ponía a Pablo indeciso. Aquí estamos viendo una indecisión entre el estar con el Señor o el continuar en ese ministerio para darles esas enseñanzas a las iglesias, en este caso a los filipenses, pero también a otras iglesias, a nosotros. Por eso Pablo, aunque continúa diciendo en el versículo 23, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, aquí dice, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Y esto es algo fuerte que desconcierta porque en el versículo 22 parece que él tiene duda en escoger, no sé si estar con Cristo o estar con ustedes. Pero acá en el 23 es teniendo deseo de partir y estar con Cristo. O sea que aquí tiene el anhelo de morir.
No como el 22 que dice, bueno, a lo mejor me quedo o me voy con Cristo, como si supiera él el futuro, o sea, porque hasta ahí dice, bueno, pero es que ya yo me tengo que quedar, como si él supiera lo que le deparara y cuándo iba a pasar esto. Pero en el versículo 23 se entiende que Pablo tenía ese anhelo de morir. De hecho, esta palabra deseo, dice teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Esta palabra deseo describe un anhelo fuerte de. Anhelo fuerte ¿de qué? Pues de partir, de morir. Él dice que tenía ese anhelo. Él dijo que tenía el deseo de morir, el deseo de partir. Y esto es algo muy fuerte. La palabra griega tiene mucha fuerza en ella, porque eso significa que él suspiraba, que él anhelaba, que ya no quería estar aquí sino con el Señor. Ahora, el desear morir no es algo correcto, no es algo correcto. Entonces me vas a decir, bueno, ¿y Pablo qué está pasando acá? Está deseando morir. Pero lo que Pablo quería que nosotros aprendiéramos, que entendiéramos, es que si Dios decidiera, porque él estaba a la disposición del Señor, o sea, lo que haga el Señor, para mí, si el Señor me deja acá, para mí es porque yo quiero glorificar al Señor con mi vida. Pero si Él desea ya llevarme con Él, pues es ganancia, ¿no? Entonces aquí lo que Él quería que entendiéramos es que si Dios decidiera que Pablo siguiera en este mundo, cumpliendo su ministerio, expandiendo el reino de Dios, sería de bendición ¿para quién? Para la iglesia del Señor. Sería de grande bendición y también para el reino de Dios que se estaba pues prácticamente en progreso y expandiéndose, ¿no? Pero si Dios permitía que Pablo muriera, sería para la gloria de Dios, porque Pablo obviamente moría por el Evangelio de Cristo, daba todo por Cristo. Él entregó su todo por Cristo y su Evangelio. Y esto lo podemos ver en 2 Corintios capítulo 11, versículo 25 al 27, que dice, allá da una lista de algunas cosas que Pablo pasó, ¿no? 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Pablo había dado su vida, su ser, todo, desde que él fue rescatado en ese desierto por Cristo, ahí donde fue la conversión de Pablo. Pablo entendía perfectamente que él ya había muerto a su yo, que él era un siervo más del Señor Jesucristo, un hombre apasionado por Cristo y su evangelio, que glorificaría al Señor Jesucristo con su entrega hasta la muerte. Por eso también sería de grande bendición, tanto para la iglesia, para la gloria de Dios, pero también para él. Porque ya estaría en la presencia de Dios. Y algo que todo cristiano debe tener es esa incomodidad por el pecado. Esa incomodidad por el pecado, porque pecar contra Dios debe de incomodar a los cristianos, debe doler, debemos llegar a desear partir con el Señor para no seguir pecando, para no estar pecando contra Dios todos los días, porque en este mundo caído, oscuro, lleno de tinieblas, hay seducciones. Es un mundo que va a buscar ponerte trampas, porque el mal está dominando este mundo y pone agentes, personas, situaciones para que tú seas seducido al pecado. Entonces, Pablo pues nos decía que él pues si se quedaba pues tenía que estar batallando. Y para poder salir de esas batallas, el conocer al Señor cada vez más, pues obviamente nos lleva a ser cada vez más como el Señor, nos lleva a tener estas mismas perspectivas que tenía Pablo, estos mismos enfoques. Y eso hace que uno ya no quiera estar pecando contra Dios. Mientras más conocemos del Señor, mientras más obedecemos al Señor, ya no queremos pecar contra Dios. Quisiéramos que ya el Señor venga para llevarnos con Él o morir para que inmediatamente estemos en esa presencia del Señor y no pecar más contra Él. Entonces el pecar al verdadero cristiano le va a traer al corazón
ese anhelo, o sea, pecas y dices, se siente fuerte, ya anhelo que esto ya acabe, que venga Cristo por nosotros, o anhelo ya partir, ojalá que pronto, o sea, digo, no desear tu muerte con esa intención de suicidio, no, sino desear estar en la presencia de Dios porque nos duele el pecar, eso debe de haber en cada cristiano, y el incomodarnos. Pero no se trata de ser imprudentes. ¿Sabes qué? Yo anhelo morir, bueno, voy a ser imprudente para que suceda mi muerte, o voy a tentar al Señor de alguna manera. No, sino que esto debe ser una esperanza. Es nuestra esperanza. El día que pase, vamos a estar en la presencia del Señor, como cuando deseas algo que te han prometido que te van a dar. Y tú dices, bueno, ojalá que llegue este día, que llegue pronto, ¿no? Pero no es el querer suicidarte, o sea, no vamos a confundirlos, porque querer suicidarte no es algo que agrade a Dios. O sea, Dios tiene tu tiempo, Dios sabe cuánto, y de hecho nosotros podemos reducir el tiempo. El Señor muy claro dijo que quien añade un codo a su estatura. O sea, no te afanes, porque ¿quién va a añadir un codo a tu estatura? No te afanes por la comida, no te afanes por el vestido, no te afanes por nada de las cosas de este mundo. Porque ese afán pues va a disminuir tu salud, va a disminuir tu vida. Entonces, aquí nosotros tenemos que entender que no se trata de que nosotros restemos vida ni queramos morir pronto para estar con el Señor, pero aunque sí viene este anhelo como el que Pablo tenía, a la esperanza, ese desear que ya pronto esto acabe, porque ya no quiere seguir pecando contra Dios. Entonces, algunos, pues, personas que no conocen al Señor, están cansados del mundo y pues cansados de todo lo que está pasando y han querido pues morir, ¿no? Han querido suicidarse, ¿no? Pero pues este no es el caso de Pablo, o sea, Pablo no tenía nada en común con este tipo de actitud, ¿no? Pablo tal vez estaba motivado, pero para partir el día que el Señor decida. No quiere decir que quería morirse, ¿no? Entonces Pablo, mencionamos que el fin, pues obviamente era que ya no hubiera el pecado, que ya no estuvieras en tentaciones, ¿no? Ir al cielo, o sea, ver a Cristo, ese es su anhelo, ver a Cristo de una manera más cercana, algo hermoso, algo glorioso, ver su gloria en su presencia, algo que el cristiano debe anhelar. Y también, si le sumamos a esto que iba a toparse, o sea, digo, anhelo, dice Pablo, ¿no? Toparme con mis hermanos, con mis hermanas, esos que habían partido antes que él. O sea, imagínate ver allá a Abel y dices, wow, ver allá a Noé, ver a Josué o a José o a Moisés, o sea, todos estos, a Pablo, a Juan, a Pedro. O sea, sería algo maravilloso, ¿no? Ver a tu Señor, que es lo máximo, y ver a estos hermanos en Cristo que estaban allá. O sea, ese es el anhelo que un cristiano debe tener, ¿no? En el versículo 24, Pablo explica que eso es lo mejor, ¿no? El morir es lo mejor que lo que puedas imaginar en esta tierra, ¿no? Pero Pablo sabía por inspiración del Espíritu Santo que aún lo necesitaban en la tierra. O sea, que aún tenía su ministerio que seguir, no había terminado. Los filipenses tenían que aprender, otros también tenían que aprender, nosotros teníamos que aprender, entonces él no había terminado su ministerio. Ahora, no estamos diciendo que Pablo sea indispensable para Dios, no, Dios lo eligió y Dios lo usó, pero Dios sabe hasta cuándo. Entonces no era su tiempo, entonces aún no terminaba su obra, aún no terminaba su ministerio, así que aún quedaría un tiempo más por las almas, por la misericordia, por la compasión. Obviamente esa misericordia, esa compasión Dios la pone en ti y la tenía en Pablo. Sentía que tenía que de alguna manera enseñarles más, tenía que hacer cosas y tenía compasión por ellos. Entonces Pablo viviría y serviría a los demás un tiempo más, porque ese era pues su anhelo, o sea, parte de ayudar, de servir a los hermanos, pero tenía el anhelo de partir y estar con Cristo, pero obviamente sabía que por un tiempo tenía que hacerlo en esta tierra, amar a los demás, amar a los hermanos por Cristo. Entonces el Señor pues prácticamente le tenía dicho a Pablo, es que vas a servir aún en Roma,
O sea, él sabía que allá iba a comparecer ante el César, iba a dar el evangelio. O sea, Pablo tenía esa instrucción del Señor de que aún tenía que seguir y continuar con el ministerio, de apacentar la grey como Pedro lo hizo en su tiempo. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan capítulo 21, versículo 15 al 19, dice, allá vemos a Pedro, ¿no? Con el Señor. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces el Señor le dice, apacienta mis corderos. Luego volvió a decirle la segunda vez, Simón hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor le dice, pastorea mis ovejas. Y la tercera vez le dice, Simón hijo de Jonás, ¿me amas? Pero se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús le dice, apacienta a mis ovejas. Y luego dice, de cierto te digo que cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieres. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Entonces aquí estamos viendo lo que Pedro iba a hacer, ¿no? Tenía que apacentar y también muestra acá que aún de viejo él iba a estar haciéndolo hasta que llegue el día de su muerte y obviamente iba a glorificar al Señor, ¿no? Entonces vemos a Pedro, más tarde hemos visto la carta de Pedro, realmente lo vemos hacerlo, apacentar, y no solo lo que él hacía, sino que enseñó a otros pastores a hacerlo correctamente como el Señor le enseñó. Entonces aquí también vemos la vida de Pablo, igual que está prácticamente, el Señor le está diciendo, aún tienes que continuar, tienes que seguir apacentando la grey. Y Pedro, para corroborar lo de Pedro, en 1 Pedro capítulo 5, versículo 2, ahí lo vemos enseñando a los pastores, dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Pero sabía que esto lo tenía que hacer correctamente, no por ninguna de estas cosas, y que había una recompensa. Pero a Pedro no le importaba la recompensa ya la tenía, era Cristo. Y Pablo hacía lo mismo porque su Señor lo rescató y moría por servirlo. Entonces, mientras Pablo apacentaba la grey desde la cárcel, pues sobrevivió. Vimos que esto continúa. Pablo sobrevivió a esa prisión, de hecho fue liberado, y dicen que más adelante fue martirizado. O sea, pero mientras tanto dicen que fue a visitar a los hermanos filipenses. Y allá dice, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Versículo 26, que es el final de nuestro texto. Entonces, aquí la amistad que tenía Pablo con los filipenses, dijimos que era muy hermosa, era muy íntima, era muy diferente con los otros hermanos de las otras iglesias. O sea, había una comunión muy bonita, y pues obviamente Pablo sabía que los seguían, que lo imitarían. Entonces Pablo está enseñando que él, a través de estas prisiones, de estas adversidades, él tenía el gozo. Él tenía el gozo y tenía que dar gloria. Entonces él decía, bueno, ellos me van a imitar. Y cuando me vean, van a también llenarse de gozo cuando me vean otra vez, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Así que tendrían el mismo gozo al ver a Pablo. Y pues concluimos con que Pablo quería que entendieran que Cristo es el eje central. Cristo es el eje central de su vida. Cristo era su todo, su inspiración, su motivación, el fin de todo, su gozo, su pasión, su meta, su propósito. Todo esto era de Pablo. Y esto es algo que para nosotros debe ser igual. Él decía que era el eje central de su vida, Cristo. Por eso dice, para mí el morir es Cristo. Pablo está diciendo con esto que cuando fue rescatado en ese desierto yendo a Damasco, su vida cambió radicalmente. Él era perseguidor, asolaba a los cristianos, asolaba a la iglesia. Pero luego se vuelve contrario y el eje central de su vida es Cristo. Todo es en torno a Cristo ahora. Y por eso nos dicen muchos, tú puro Cristo, oye, ¿por qué metes a Dios en esto, en lo otro? Porque es así. Es el eje central de nuestra vida para los cristianos. Pablo decía, yo soy de Él, trabajo y vivo y muero por Él. Y es lo que todo cristiano tiene que hacer.
Y no importa lo que los demás digan. No importa si hay hermanos que estén predicando por celos, por envidia, por contienda. No importa si los hacen con otras motivaciones. No importa si hay gente que no les agrada. Lo que importa es que tu eje central sea Cristo. Como para Pablo, es Cristo. Cristo es su todo. Y Pablo, si muero, dice, haciendo lo que Cristo me encomendó, es ganancia, es gloria a Él, porque él sabía que tenía que glorificar al Señor y que tenía que tener gozo por esto, aún estando bien o aún estando mal. Porque todo lo que suceda en la vida del cristiano debe exaltar al Señor. Pablo le decía, esto que está sucediendo exalta a mi Señor Jesucristo, glorifica a mi Señor Jesucristo. Si muero, debo exaltar a mi Señor, porque he sido salvado y regenerado para dar gloria a Dios. Y así pensaba Pablo, y así debemos pensar nosotros. Él no se preocupaba ni se ocupaba por las cosas materiales de este mundo. Él no se preocupaba ni se ocupaba por lo que es efímero, porque él seguía a su Señor, no al mundo. No al mundo, no las cosas materiales. Buscar tesoros terrenales o materiales no es seguir al Señor, hermanos. No es seguir al Señor. Nuestro deber es seguir las pisadas del Señor, porque día a día nos moldeamos conforme a Él, a su carácter del Señor Jesucristo. Ese es el fin de cada cristiano. No nos conformamos, o sea, no nos moldeamos al mundo, sino a Cristo. Entonces es una vida en una dirección totalmente contraria a los que el mundo vive. La nuestra es enfocada en el sistema de Cristo. Muchos solo dicen de labios para afuera, para mí el vivir es Cristo. Preguntémonos, hermanos, preguntémonos, ¿estamos realmente viviendo para Cristo? O sea, ¿dónde está esa evidencia en el cristiano? ¿Tu vida está enfocada solo en Cristo? ¿Es muy notorio el enfoque en este Cristo o en este mundo? Entonces, la realidad es que al ver las adversidades en nuestras vidas, hermanos, salen a flote nuestras quejas. Todo lo que viene malo a nosotros, enseguida nos quejamos. Se evidencia que no hay gozo como ese gozo que tenía Pablo en medio de la adversidad, en medio de las prisiones. Pablo, en medio de los padecimientos, estaba gozándose y dando gloria al Señor Jesucristo. Evidencia que son más valiosas las cosas eternas de Dios en nuestra vida o las cosas del mundo. Porque Pablo evidenciaba que Cristo era lo evidente en su vida, lo más valioso, el tesoro. Hay conformidad con lo que Dios nos da, bueno o malo. O sea, bueno, lo recibo, aunque sé que es malo, pero yo sé que tengo un Dios que está en control y que todo obra para bien. Todo lo que venga a nuestras vidas, vamos a tener esa conformidad, o nos da trabajo despegarnos de lo que es bueno, o hasta del mismo egocentrismo, despegarnos de él para que Cristo sea nuestro vivir. Pablo, de ejemplo, no vemos quejas ante la situación en la que estaba. No vemos que se esté quejando. Pablo está diciendo, sea bueno o sea malo, es controlado por mi Dios. Mi Dios es soberano, ese Dios de la Biblia. Y Él está permitiendo esto para su gloria, confiado en que el reino de Dios iba a extender, el evangelio iba a seguir, y que aun si Él muriera era para la gloria. Pero si muriera era para la gloria también, pero ganancia para Él, porque estaría en la presencia de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Pablo estaba andando dignamente en ese llamado, esa vocación, ese ser hijo, siervo de Dios. Pablo conocía muy bien su llamado, se aseguraba de vivir en armonía a los estándares cristianos, a la altura del estándar del llamado. Dios es santo, él tenía que vivir en santidad. Dice, imitar a Dios, seguir a Dios, o sea, ese carácter santo, ese sistema de Dios.
el cristiano tiene que vivir a la altura de estos estándares, hermanos. Ese estándar que dice Pablo acá, el vivir es Cristo, realmente que Cristo sea nuestro todo y que el morir sea ganancia, no lo olvidemos. Ahora, para los que no son cristianos, hoy es el día de la salvación. Mañana nadie sabe qué le depara. Somos tan frágiles. Hoy estamos, la próxima semana, oye, murió fulanito, murió fulanita, jovencito, que le dio COVID, que le dio un infarto, que tuvo un accidente. ¿Cuántas cosas no hemos escuchado? La vida es frágil y es en vida la salvación. Pero no desaproveches el Evangelio de Cristo. No desaproveches la oportunidad que Dios te da a través del Evangelio. Porque dice la palabra de Dios que a través del Evangelio es como tú puedes conocer a Cristo. De hecho, dice la palabra, es poder de Dios para salvación. A través del Evangelio puedes encontrar la salvación. Entonces no dilates ni lo desprecies. Es el día de la salvación. No digas mañana, pasado, futuro, porque no sabes si vas a vivir. Y para los cristianos, pues tenemos estos estándares. Debemos llenarnos de la palabra, obedecerla, hasta el grado de llegar a esto que Pablo nos muestra, la perspectiva de decir, bueno, si vivo, voy a realmente vivir para Cristo. Voy a realmente rendir mi vida, porque Él me compró en la cruz del Calvario. Él me rescató de la condenación eterna. Entonces yo debo de vivir como su siervo, como realmente su esclavo, porque somos esclavos de Él. Entonces, aún dice Pablo, muerte no es derrota, es doble ganancia. Si realmente estamos en la voluntad del Señor y damos todo por el Señor y morimos, glorificamos a Dios y encima entramos en la gloria del Señor y estamos en la presencia del Señor. O sea, wow. Si viviéramos como Pablo, glorificaríamos al Señor. Y espero que Dios sobre en nuestras vidas, en la mía, en las de ustedes, y que glorifiquemos al Señor y que sigamos llevando el mensaje del Evangelio a las personas que no conocen a Cristo. Que Dios bendiga sus vidas grandemente. Siendo en forma de Dios, vive toda la creación. Let me
ser un siervo para tu gloria.